Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Alexander Pérez Castañeda, soy de sexto semestre y el día de hoy pues vamos a abordar el tema de apendicitis aguda. Antes de eso, ¿qué es la apendicitis? Es básicamente un proceso obstructivo e inflamatorio del apéndice que sin un manejo oportuno y adecuado pues va a generar unas complicaciones. Eh, perdón, perdón, activo la cámara que me están diciendo. Bueno, lo que estamos diciendo, que si no se da un manejo oportuno, digamos que esta puede evolucionar muy rápidamente y pues alcanzaría a perforarse y digamos que ya genera otras complicaciones. El índice, lo que se busca en esta charla, lo que vamos a abordar de mencionar es la introducción, una etiología, la clínica y el tratamiento. Esto a lo largo de la charla lo vamos a ir desminimizando cada ítem. Vamos primero por la parte epidemiológica, en donde pues la apendicitis tiene un pico entre la segunda y la tercera década de vida, con un riesgo más o menos de 7 a 8%. Digamos que en la revista colombiana de cirugía pues, nos dieron el dato que se diagnosticaron más o menos 345.618 casos, en el cuales se realizaron una apendicectomías de 248 y el índice de mortalidad fue de 0,5. Digamos que esto es muy bajo. Digamos que fisiológicamente hablamos que es una obstrucción del lumen apendicular que va a generar el aumento de la presión intraluminal. Esto va a generar una menor perfusión, una isquemia, una proliferación bacteriana que va a generar una inflamación masiva y va a generar una necrosis. Esta necrosis va a generar una perforación y esto va a terminar en una clasificación que mencionaremos más adelante en este hito. Eh, Antes de entrar en una explicación anatómica, embriológicamente tenemos que entender que el apéndice pues, se origina del intestino medio, en donde va en la semana 6 a 8 más o menos, va a ser una invaginación del ciego durante el desarrollo, en donde posteriormente va a hacer una rotación de 270 más o menos y esto va a generar, digamos, las diferencias anatómicas de la ubicación del apéndice. Entonces, digamos que más adelante voy a explicar un poco los porcentajes de estas localizaciones anatómicas. Bueno, anatómicamente el apéndice lo vamos a encontrar o va a tener un origen en la cara posteromedial del ciego, debajo de la válvula iliocecal. Eh, la- las anomalías anatómicas que mencioné anteriormente, encontramos la retrocetal, que es la más común en un 60%, la pélvica en un 30%, la subcecal de un 2 a 5%, la preileal y la posteliar de 2%. En la irrigación vamos a encontrar que el apéndice va a estar perfundido por la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica, y esta va a generar una arteria terminal, que sería la arteria apendicular. Digamos que ese es el problema del apendicitis como tal, como solo tiene una arteria que la perfunda, si se obstruye, digamos que pues genera la isquemia. Algo importante y como dato muy curioso es el uso de las tenias del ciego. Digamos que pues son tres bandas de músculos que se usan principalmente para determinar la ubicación del ciego, del apéndice, qué pena. Esto nos va a ayudar mucho a saber, porque pues anatómicamente pues tenemos varias posiciones, entonces esto nos ayuda a encontrarlo y garantizar un buen procedimiento. Como clasificación, digamos que aquí se entra, actualmente se maneja como la complicada y la no complicada, según la presencia de perforaciones, de abscesos o de peritonitis. Actualmente hay como una disputa entre si la apéndice gangrenosa o nefrótica se puede considerar, sí, una complicada.
digamos que hay personas, medios que sí la garantizan como complicada, pero hay otros que no, directamente porque consideran una complicación directamente cuando ya es perforada. Entonces, digamos que eso está muy a la deriva aún. Para explicar cada una de estas, pues como primero la congestiva es una congestión por succión. Más adelante pues hablaré un poco sobre la etiología y lo más común, lo que más se va a ver que genera esta obstrucción. La congestión, esta va a ser una inflamación, va a haber con un aumento de volumen, va a haber una éstasis del flujo linfático y venoso. Sobre todo va a generar un dolor típico visceral. En la otra tenemos la superativa, eh, tenemos en donde va a ser la proliferación bacteriana. La bacteria más común aquí en este caso sería la E. coli, la que vamos a encontrar. Esta va a ser un dolor más somático y la gangrenosa, aquí vamos a encontrar la disminución del flujo arterial, va a generar necrosis y va a haber, es la que vamos a encontrar como signo de fiebre, es la que más genera. Ahorita más adelante hablaremos sobre el porcentaje en la que vamos a encontrar estos signos. Y la última, que es la perforada, la que pues va a generar ya la peritonitis, que pues va a ser la liberación de todo el contenido pues bacteriano, que es lo que más se va a ver, y va a generar unos signos de irritación peritoneal. Como etiología, vamos a encontrar que el más común y el más frecuente de ver van a ser los fecalitos. Aquí son aquí esos tres los que están por este lado. El segundo, con más incidencias, la hiperplasia linfoide nodular, que es básicamente la respuesta inflamatoria a unos virus. Digamos que los virus más comunes que van a generar como esa respuesta inflamatoria, que esa respuesta exagerada, va a ser el adenovirus, el rotavirus, temas más comunes en ver en niños, el virus de Epstein-Barr y los citomegavirus. Pero esto va a ser ya más en pacientes inmunocomprometidos. También vamos a encontrar que puede haber la obstrucción por cálculos y en adultos mayores también ya podemos considerar algunas causas neoplásicas. Bueno, clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar? En temas de signos, el dolor abdominal, este dolor en porcentajes de que los pacientes lo padezcan va a ser de un 95 al 100%. Pero ese dolor, digamos, no normalmente va a empezar desde la fosa ilíaca, perdón, desde la periumbilical y se va a desplazar a la fosa ilíaca derecha. La migración del dolor, pues digamos que no es tan frecuente, más o menos del 50 al 60% de los casos. Las náuseas y los vómitos, vamos a encontrar que lo vamos a ver entre un 70-90% de los pacientes. La anorexia es algo también muy alto de ver, de un 70 a un 85%. En signos, la fiebre, digamos que no es tan común que se vea, la vamos a encontrar entre un 40 a 60% de ver, la taquicardia y una defensa localizada, que pues es la respuesta al dolor abdominal. Algo que ver y pues digamos que la apendicitis es una urgencia quirúrgica, es la que más llega. Entonces, cuando estamos en sala de urgencia, pues la idea, si localizamos una triada, que sería la fiebre, un dolor en fosa ilíaca derecha y un leucocitosis, directamente pensar ya en una apendicitis. Bueno, en el examen físico vamos a encontrar unos signos semiológicos, que es el signo de McBurney, en donde es el más frecuente entre un 80 y 90%. Digamos, vamos a encontrar un dolor localizado en este punto rojo. Como segundo, vamos a tener el signo de Bloomberg, que va a ser el signo de rebote de una irritación peritoneal. Y este lo vamos a encontrar entre un 60 y 80%. Después tenemos el signo de Rosbin, que consiste en el dolor de, que se va a reflejar. Nosotros vamos a hacer una presión aquí en fosa ilíaca derecha y la persona, el paciente, Izquierda. va. Señor, O sea, hace la presión en la fosa izquierda, del otro izquierda, lado. sí. Y vamos a encontrar una respuesta de dolor
eh, en la fosa ilíaca derecha. Aquí vamos a encontrar el signo de obturador y psoas. Estos dos, digamos que también nos van a ayudar un poco a determinar la anatomía del apéndice. Hace un poco les mencioné que no el apéndice tiene diferentes orígenes y localizaciones. Cuando hacemos el signo de psoas, básicamente vamos a irritar el músculo de psoas y digamos que si sale positivo, lo más probable es que la localización anatómica del apéndice sea retrocecal. Y en el caso del síndrome obturador, vamos a irritar al músculo obturador interno y esto nos va a indicar que pues probablemente el apéndice va a estar ubicado en la zona pélvica. Bueno, en las escalas vamos a encontrar dos, Aeroscore y Alvarado. Digamos que actualmente la que más se recomienda es Air, Alvarado ya casi no, pero digamos que las tres nos mencionan sobre la baja probabilidad, moderada probabilidad y alta probabilidad. Entonces esto nos confirma. Lo que nos centra en esta escala, primero es los vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, la sensibilidad en rebote, la temperatura, si pues tienen fiebre, leucocitos, un recuento de glóbulos blancos y la PCR, que es lo que agrega como tal la que no contaba Alvarado. Como para clínicos, vamos a encontrar que se recomienda mucho el tema de la ecografía, que suele ser para población pediátrica y mujeres. Aquí el hallazgo más importante de ver es el diámetro del apéndice, si es mayor o igual a 6 milímetros. Y aparte de ver el tamaño, pues también vamos a buscar unos signos de engrosamiento de la pared o que haya líquido peripendicular. En la tomografía, digamos que esta ya se usa más en adultos, tiene una alta sensibilidad y especificidad, lo que nos conviene, lo que es una herramienta de alta confiabilidad. El hallazgo más importante aquí es ver el apéndice dilatado y si no, pues vamos a encontrar una inflamación peripendicular, que pues ya nos indica un compromiso inflamatorio. Y en algún caso, si la obstrucción es de origen de fecalitos, vamos a tener la oportunidad de verlo. Ya como tratamiento vamos a encontrar la apendicectomía laparoscópica, en donde, pues, primero las ventajas, obviamente. Primero es una cirugía no invasiva, entonces la recuperación va a ser mucho más rápido, vamos a encontrar, se va a disminuir considerablemente el proceso que el paciente contraiga una infección, va a ser menos dolorosa en el tema de la recuperación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento? Todo va a empezar con un neumoperitoneo, en donde pues vamos a eh, manejar como el tema del aire dentro del cuerpo, como para separar un poco los órganos y tener mejor visibilidad. Cuando ya tengamos esto, pues vamos a hacer la colocación de los troclares, vamos a hacer la identificación del apéndice, la disección de la mesoapéndice, vamos a hacer un control de la base, vamos a seccionar y hacer una extracción. En tal caso que pues el apéndice pues ya haya pasado o si ya haya explotado, vamos a hacer un lavado si es necesario. Como otro tratamiento que pues ya o casi no se busca, digamos por las complicaciones en comparación con la laparoscopia, que aquí digamos, vamos a hacer la apendicectomía abierta en tal caso que no haya la disponibilidad de hacer una laparoscopia o que pues digamos hayan unos casos muy específicos. Actualmente vamos a hacer una incisión en la fosa ilíaca derecha, la de Rocky Davis. Vamos a hacer la disección por planos, una apertura del peritoneo, vamos a hacer la identificación del apéndice, vamos a ligar el apéndice, también vamos a hacer una ligadura del mesoapéndice, la ligadura de base, una sección y una extracción. Y después vamos a proceder con el cierre.
En temas de complicaciones, vamos a encontrar las intraoperatorias, en donde pues vamos a encontrar un sangrado, una lesión intestinal, una lesión vascular. Sobre todo esto se va a ver más en la abierta. En las posoperatorias tempranas, pues vamos a encontrar de pronto una posible infección en el sitio quirúrgico, unos accesos intraabdominales y un hilio paralítico. Y por último están las posoperatorias tardías, en donde pues vamos a encontrar tal vez adherencias y una obstrucción intestinal. Pues aquí están las referencias que se usaron para la presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Javier, si quieres devuélvete un segundito a la parte de las escalas. No, las escalas. Escalas. Ahí. Listo. Entonces, eh, como mencionaba Javier, listo, digamos que históricamente hablando, lo que pues más se había manejado, digamos que en los años 90 y 2000, listo, era la escala pues del Alvarado, que todos conocemos clásicamente. Listo, entonces el dolor en el cuadrante inferior derecho, que tenga fiebre, que tenga sensibilidad al rebote, que el dolor migre, la anorexia, náuseas, vómito, leucocitosis y la neutrofilia o la desviación a la izquierda de la curva. ¿Listo? Lo que ocurre es que pues posteriormente se desarrolló la escala ER y los estudios pues digamos en la última década lo que han mostrado es que efectivamente la escala ER tiene muchísimo mejor rendimiento diagnóstico que el Alvarado. ¿Listo? La gran diferencia entre las dos es que en el ER pues necesitamos contar con el valor de PCR, ¿listo? Para poder calcularla. Bueno, y a grandes rasgos en todos los estudios el rendimiento diagnóstico siempre ha sido mejor. ¿Listo? Entonces yo siempre que los veo en clase a ustedes les digo, para todo en la vida hay una escala para estratificar el riesgo de algo. Eso es lo típico en la medicina. ¿Listo? Entonces, la escala típica para estratificar el riesgo de tener apendicitis, pues históricamente ya lo dijimos, es el Alvarado. El problema es que ya la literatura ha mostrado que hay algo mejor. ¿Listo? Que leer. ¿Listo? Tiene una sensibilidad mucho mayor, una especificidad mucho mayor. ¿Listo? Y también pues tiene unos valores predictivos y negativos mucho mejores. ¿Listo? Entonces, un puntaje definitivamente menor de 4 o 5 en ER, pues definitivamente va a tener un mejor rendimiento para descartar las apendicitis comparado con el Alvarado. Entonces va a haber una menor cantidad de cirugías, digamos, negativas, por así decirlo, que entren a ver el apéndice y que el apéndice esté normal. ¿Listo? Y pues en ese mismo sentido, el ER mayor de 8 pues sí va a tener muchísima más especificidad pues a la hora de confirmar esos casos. ¿Listo? Entonces, súper bueno leer. ¿En qué casos? En mujeres, en ancianos, en niños, ¿listo? Donde generalmente el diagnóstico es más difícil, pero pues en niños también se han manejado otras escalas. ¿Listo? Y lo importante en estas escalas, ¿listo? Es que uno divide el riesgo, como ya mencionamos, escalas de estratificación de riesgo en tres cosas. ¿Listo? Un riesgo bajo, ¿qué habría que hacer? Pues nada, ¿listo? Se va para la casa. Un riesgo alto, ¿listo? ¿Qué hay que hacer? Pues operar. ¿Listo? Y en un riesgo intermedio, ¿qué se les ocurre? Un tratamiento conservador. No, porque si es riesgo intermedio, primero hay que confirmar o no que tenga apendicitis. ¿Listo? Porque si tiene un riesgo bajo de tener apendicitis, pues no se le hace nada. Si tiene un riesgo bajo, se trata como un riesgo alto, se trata como una apendicitis. Pero si tiene un riesgo intermedio, ¿qué habría que hacer? Primero hay que confirmar que sí tenga o no tenga. ¿Listo? ¿Y qué se les ocurre como estrategia? Pues se podría considerar, no sé, de pronto estudios de imagen o no sé si ahí son útiles los biomarcadores. No, inicialmente los estudios de imágenes. ¿Listo? Entonces aquí, si tenemos un riesgo intermedio en cualquiera de las escalas,
Listo, la idea es hacer una imagen para confirmar, que era lo que nos estaba mencionando Javier. Si quiere, adelántate, porfa, Javier, a ecografía y tal. Gracias. Entonces, lo que vemos a la izquierda, básicamente una ecografía de abdomen. Listo, el transductor está transabdominal. Listo, generalmente, pues los convexos. Listo, y lo que vemos a la izquierda, marcado con rojo, listo, efectivamente es el apéndice. Porque se ve como si tuviera varias capas, listo, o sea, se ven como varias capitas, así como en el signo de Diana, es porque toda su estructura histológica está inflamada, listo, entonces se ve más gruesita la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa por el proceso inflamatorio, listo. Y lo que mencionaba es cierto, listo, la idea es no solo pues ver un apéndice inflamado congestivo, listo, sino que también hay otros criterios, como que uno mida el diámetro transverso, listo, que sea mayor, digamos de 8, 9, 10, eso sí depende del grupo etario, si es hombre o mujer, si es grande o chiquito, listo, y ver otros signos asociados, listo, porque lo que uno ve en este tipo de imagen a medida que sube y baja y va de un lado al otro con el transductor, listo, es ver una asa ciega, listo, o sea que esto realmente tenga un punto donde se acaba. ¿Listo? Porque si vemos que sigue al infinito hacia un lado y hacia el otro, pues más probablemente sea una asa de intestino. ¿Listo? Entonces el punto clave acá en la ecografía es detectar que sea una asa ciega que está inflamada. ¿Listo? Y que no tenga algo más. Que no se le vea el fecalito o si se le vea. Y ahí lo que vemos a la derecha, en la flecha blanca, es que tiene un poquito de líquido. Ahora vámonos al TAC. Si quieres ampliar un poquito la imagen, Javier. Yo creo que aquí sí le toca con control más de pronto. O bueno, lo puede hacer cada uno en su casa. ¿Listo? Entonces, vamos cada uno en sus respectivos dispositivos, ¿listos? A acercarnos a la figura de la derecha. ¿Listo? Vamos a... No, ahí, tranquilo. ¿Listo? Entonces, vamos primero a la figura A. ¿Listo? Que es la de la mitad. Entonces, en la figura A, ¿listo? Tenemos un corte. Por favor, no lo cambie, gracias. Tenemos un corte sagital. ¿Listo? Como si hubiera cortado el cuerpo así. Y ahí vemos, listo, esto es una fase, pues es un TAC contrastado, listo, en ventana de tejidos blandos, listo, lo que se ve ahí, listo, esa, pues la línea, por así decirlo, es una línea que puso a alguien, el radiólogo, pues, para medir el diámetro transverso, listo, del apéndice. Entonces ahí están diciendo que mide 14 milímetros. Entonces, efectivamente, por tamaño, digamos que tiene unos criterios. Si vemos adicionalmente que alrededor de lo que él cree que es el apéndice, la grasita, o sea, como esos pelitos blancos que se ven, están como despelucados, esto es lo que nosotros llamamos como extracción de la grasa. ¿Listo? O sea, la grasa, ¿listo? Del cuerpo, ya sea el epiplón, el meso, ¿listo? O el recubrimiento, la grasita, el recubrimiento del peritoneo, al inflamarse por TAC se ve así, como despelucado esos pelitos, ¿listo? Y ahí más arribita de la línea vemos pues una figura con un centro, digamos, más hipodenso que corresponde a un fecalito. Si nos vamos a la imagen B, podemos ver eso más claramente, ¿listo? La flecha curva señala el fecalito, poquito a la derecha vemos la extracción de la grasa, así como despelucaditos. Listo, y eso efectivamente confirma, pues uno, que tiene signos tomográficos de apendicitis y dos, que sabemos la causa más probable, que es un fecalito. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, al parecer todo claro. Sigamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Laura, dime. Doc, por ejemplo, en una ecografía hay posibilidad de alcanzar a ver el pecalito. ¿Sí? Sí, obviamente es un examen más operador dependiente, listo, pero la idea es como es una imagen, o sea, si es suficientemente calcificado, va a ser las veces como cuando uno ve un cálculo en la vesícula, que está calcificado, listo, Ok, entonces que se ve la imagen, listo, hiperecoica y que detrás genera sombra acústica, sí, señor. Ok, pues porque es calcio, entonces no va a permitir que pase y que se devuelva la onda. ok, listo.
Bueno, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, lo que estaba mencionando Javier, listo, en el siglo XXI, pues lo ideal, listo, es usar la herramienta laparoscópica, no solo porque pues la recuperación es más rápida, la estancia hospitalaria va a ser menor, listo, duele menos, listo, y es muy útil, bueno, para ayudarle a descartar diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Ejemplo, digamos que tengamos una paciente en edad fértil, listo, y que al mismo tiempo no estamos seguros, listo, por clínica, que lo que tenga efectivamente es una apendicitis, sino que tenga una patología del ovario de la trompa derecha. Eso entonces por esta vía es mucho más fácil mirar el apéndice y después bajarse y mirar el ovario y la trompa. ¿Listo? Que es mucho más complicado por una incisión abierta chiquita, como en el Rocky, ¿listo? Por lo que la incisión es tan alta, a veces no es tan fácil traerse con los dedos o con las pinzas el ovario y la trompa desde abajo. ¿Listo? Por lo que hay muchas cosas, digamos, en el intermedio. Eso entonces la ventaja de esto, pues no solo en los términos, digamos, de estancias más cortas y que duela menos, sino también para ese asunto de diagnósticos diferenciales y también porque es mucho más fácil a través de la laparoscopia realizar un lavado. Listo que si el paciente está con peritonitis fecal o purulenta, listo, se pueda drenar todo eso y lavar más fácilmente. Pásate a la siguiente diapositiva. Bueno, aparte de la técnica por Rocky, pues hay muchas más técnicas, como lo tenía Javier previamente en la otra versión. El McBurn es una incisión un poco más lateral, listo que ya casi no se usa, listo, y otras vías, pues es entrar directamente por la línea media, por una laparotomía infraumbilical, listo, pues que ahí sí uno puede, pues revisar todo, ¿no? Todo lo de que esté abajo y en la pelvis. Obviamente. La incisión por Rocky, pues eventualmente podría verse asociada con mayor riesgo de que se presenten eventuaciones por ahí. Listo, y por lo que es una cirugía abierta, usualmente se reconoce que se asocia más con estancias más largas y con, digamos, un poquito mayor de dolor y un poquito de mayor tiempo de recuperación. Pásate a la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las complicaciones, y Javier no lo mencionó, listo, es que, ¿qué pasa cuando uno no opera un apéndice? ¿Qué se le ocurre? Que uno dejar la evolución natural de ese proceso y no le haga nada. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué vaya a pasar? Que se infecte. Que se emplastrona. Exacto. Una de dos posibilidades. O que se rompa y se llene de peritonitis y la persona, no sé, termine en UCI con alguna complicación. Listo. O dos, listo, que el cuerpo, en su sabiduría con el epiplón, trate de contener el proceso, que es lo que describe Laura como que se emplastrone. ¿Listo? Entonces, un plastrón apendicular, listo, digamos clínicamente hablando, nosotros lo empezamos a sospechar cuando ya ha pasado casi una semana, digamos desde el inicio de los síntomas y que tenemos un diagnóstico compatible con apendicitis. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos inicialmente esa sospecha clínica, ha pasado tanto tiempo. Listo, que probablemente el cuerpo ya intentó contener el proceso. Entonces, ¿cómo hace? Listo, él estaba mencionando. Tenemos aquí el ciego, tenemos aquí el apéndice. Listo, entonces el cuerpo trata de cubrir todo este proceso con todos los órganos que tiene ahí alrededor. Listo, no solo el ciego, el apéndice, la pared, el epiplón y el intestino delgado que esté por ahí. Listo, y el problema con eso es que al pegarse, listo, es un proceso adherencial muy severo, proceso inflamatorio también muy severo, que intentar despegarlo muchas veces implica generar más daños. Listo, entonces, de entrada, listo, los plastrones uno no piensa en no operarlos, a menos de que el plastrón a su vez tenga alguna complicación adicional. ¿Listo? Entonces, ejemplo, que desafortunadamente el plastrón se rompió y el señor está con peritonitis y está irritado. Toca operar. O que la colección sea muy grande y el señor no está respondiendo ni al manejo médico ni que se pueda drenar por radiología intervencionista. O que tenga un fecalito por ahí volando. ¿Listo? O que tenga una obstrucción intestinal.
¿Listo? Entonces, en esos casos específicos es donde uno, pues desafortunadamente ya le explica al paciente que hay que sopesar el riesgo-beneficio, o de que se muera por el proceso de la complicación adicional, ¿listo? O de que pueda haber algún riesgo de lesión durante la liberación del plastrón, ¿listo? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, quedó más o menos claro el término. No, pero igual en plastrón, o sea, igual siempre en algún momento se va a complicar. No O sea, necesariamente, ah, porque a veces el cuerpo, ¿listo? Rodea el proceso hasta el punto en que lo contiene, ¿listo? Algunas veces el apéndice, digamos, hace como un proceso de necrosis por licuefacción y se desaparece. ¿Listo? Entonces, hay algunos casos donde no toca hacer nada. ¿Listo? O sea, dejar que el plastrón siga su curso, darle antibiótico a todos los plastrones, hay que darles antibiótico. ¿Listo? Dependiendo. Si hace algún tipo de colección, o sea que por TAC se vea la colección, si son colecciones lo suficientemente grandes, se pueden drenar. ¿Listo? Si son colecciones chiquitas, usualmente se deja que el antibiótico lo haga solo. Si son grandes, se drenan por radiología intervencionista. ¿Listo? Y luego de que pase cierta cantidad de semanas, uno vuelve a evaluar al paciente. Entonces ya resolvió su proceso, resolvió su dolor, resolvió su CIRS y se manda para la casa. Se cita, ¿listo? A las semanas, le hace una imagen de control. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, ¿listo? Pasa que el paciente vuelve, ¿listo? Porque el apéndice sigue ahí, no se licuefactó. ¿Listo? Entonces ahí, en esos casos, es en los que uno habla de una apendicectomía programada. ¿Listo? De que el señor cursó con su plastrón, se le dio manejo médico, se dejó que, digamos, el proceso inflamatorio y adherencial se diera por unas semanas o meses, y luego se cita para hacerle una apendicectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencia es mucho más alto que la población normal. No sé si con eso contesté tu pregunta. sí, sí, doctor, gracias. Ok, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta. Bueno, en general, a grandes rasgos es eso. Entonces, siempre que ustedes vean un plastrón, piensen antes de pasarlo a cirugía. Listo, o sea, no es simplemente plastrón apendicular igual operar. Listo, sino que hay que evaluar cada caso. Listo, si tiene alguna complicación específica, que está séptico, que está obstruido, que está roto el plastrón, etcétera, pues ahí sí uno, pues desafortunadamente tendría que pasarlo. Si no, darle manejo médico y en caso de que tenga alguna colección, mirar si se puede drenar. ¿Listo? Eh, Hay un apartado que Javier no mencionó tampoco, que habíamos, pues le había dado en las recomendaciones. ¿Listo? Que a veces pasa, ¿listo? No en todos los casos, es minoritario, pero pasa que la causa, ¿listo? No es un fecalito, ni digamos, el aumento del tamaño del componente linfático, ni tampoco un parásito, ¿listo? O un cuerpo extraño. ¿Listo? A veces pasa que es por tumor. Los tumores del apéndice existen. Estos son raros, pero la idea es que todos estos especímenes que uno saca siempre los manda a patología, porque en todas las muestras que uno saque del cuerpo siempre hay que descartar que una causa subyacente no sea un tumor benigno o maligno. ¿Listo? Y sí, los adenocarcinomas ahí existen, desafortunadamente tienen presentaciones muy diversas. ¿Listo? Hay algunos que simplemente producen mucho moco y a veces hacen que el apéndice se llene de moco y que luego se explote y el abdomen se llene de moco. ¿Listo? Que los gringos lo llaman el jelly belly. ¿Listo? O sea, el abdomen lleno de gelatina, por así decirlo. ¿Listo? Pero son presentaciones mucho más raras y específicas. ¿Listo? Pero entonces siempre todo lo que uno saque del cuerpo, mandarlo a patología, porque siempre es necesario descartar que no haya algo más. Bueno, no sé si Javier tenga algún comentario de cierre para la exposición. No, no sé. Bueno, entonces no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, inquietud acerca del tema. Dime, Laura.
Profe, ¿qué tan útiles son los biomarcadores? O sea, por ejemplo, si yo uso no sé, la procalcitonina, PCR, o sea, en el diagnóstico de una apendicitis aguda. Pues es que depende. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que la procalcitonina se ha vendido en la última década como un marcador específico de una sobreinfección, no en todos los casos aplica. ¿Listo? Y en nuestro medio, pues muchísimo menos. ¿Listo? O sea, sí, generalmente uno lo reconoce como un marcador de alguna infección, pero el problema es, uno, no está disponible en todos los lados, y dos, pues no va a ser específico del apéndice. O sea, sí, es sensible para una infección, pero no es específico de alguna. ¿Listo? Es una infección bacteriana en algún lado. ¿Listo? El problema de la PCR es mucho peor porque simplemente es un marcador de respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces puede estar elevado por cualquier cosa. ¿Listo? Hasta por un estornudo, eventualmente se podría elevar la PCR. ¿Listo? Entonces sí aporta que esté positivo. ¿Listo? Pero no lo descarta en caso de que esté negativo. No sé si con eso respondí más o menos tu. ¿No sería como al revés? Porque si se eleva por cualquier cosa, si no lo tengo, es más probable que no tenga apendicitis, ¿no? No necesariamente. Créeme que yo he visto muchos casos también donde la PCR está normal, no tiene leucocitosis y tenía apendicitis. Ok, O sea, las dos cosas pueden pasar, pero como te digo, o sea, hacer diagnóstico únicamente con un marcador sérico, pues no es lo ideal. ¿Por qué? Porque, digamos, el rendimiento aislado de un marcador es muy bajo. O sea, es como tomar únicamente la leucocitosis o tomar únicamente la migración del dolor. La idea es que, como son cosas aisladas con un muy bajo rendimiento diagnóstico individual, o sea, no se hace cuenta que el OR de cada uno, digamos, es positivo, puede ser uno, dos, tres, cuatro, listo, pero sumados dan un OR mucho mayor, de 10 o 20, listo, entonces de ahí la ventaja de jugar con esos elementos de la epidemiología. Listo, que al agruparlos, el rendimiento diagnóstico aumenta. Entonces se pueden separar los falsos positivos y los falsos negativos del verdadero rendimiento diagnóstico. ok, gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda,